34. Bien, señoras y señores, Ignacio Javier Maldonado del Real. Formación, especialidad profesional, trayectoria laboral. Está en el primer banco del Ecuador, ejerciendo la vicepresidencia nacional de este importante sector financiero. Ignacio Javier Maldonado del Real va a tener la gentileza de explicarnos su formación académica, que me parece harto importante, y qué es sentirse en un banco preferido por la credibilidad social de un Ecuador que está ya llegando a metas de bastante desarrollo, especialmente tecnológico. Estábamos conversando precisamente con el anterior invitado de unos pujos que ya tenemos de ser un país alineado ya con la tecnología en este instante más desarrollada en estas materias. En materia de la banca, ¿qué propósitos le atraen a usted consignarlos como logros en cuestión de muy pocos meses? Bueno, muchas gracias por la Encantado invitación. de poder conocerle y saludarle, Gracias, Ignacio. Gonzalo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para mí, el trabajar en Banco Pichincha es un alineamiento a un propósito personal y alineado a un propósito de una institución que tiene un compromiso total por el desarrollo del Ecuador. Y el Banco Pichincha, ya en el tamaño que tiene y en los segmentos que atiende, pues obviamente tiene una visión de transformación. Es decir, el ser el más grande es importante y sin duda es un compromiso que tenemos como institución, pero creo que lo más importante es cómo podemos ser el mejor banco a lo largo de los próximos años. Y esto solamente se lo hace reconociendo que la realidad ha cambiado. La realidad en varios ámbitos, la tecnología, justamente los hábitos de los clientes. Y, por ejemplo, en el caso puntual del Ecuador, que vivimos en un ambiente de profundo cambio y de necesidades, nosotros estamos en este preciso momento desarrollando el concepto de banca agrícola, con tecnología de punta, que es justamente una de las cosas que vamos tal vez a explicar, que tenemos ahora nuevo, ¿verdad? Como un proceso natural y evolutivo, Gonzalo, en el negocio que ya tenemos un liderazgo importante de microfinanzas. Entonces, reconociendo estas nuevas realidades, hemos tomado la decisión de cambiar, de transformarnos, de incrementar y de implementar nueva tecnología que nos permita llegar de mejor forma. El desafío para el país y para la banca es el desarrollo rural. Sí. Y más que el desarrollo rural como dimensión geográfica, el tema agrícola es el que, agropecuario es el que va a poner al Ecuador en otro nivel por sus virtualidades, más que por sus virtualidades de gente, por sus potencialidades de realidad agropecuaria que lo tenemos por feliz herencia de nuestros tatarabuelos, ¿no? Dedicados exclusivamente a eso. Nos olvidamos del campo y hoy iniciamos con esta ayuda que usted va a tener la bondad de explicarnos a través de potenciar una alianza con otra institución financiera de gigantesca experiencia, que es lo que vamos en esta mañana a publicitar. ¿En qué consiste? Las dos entidades han firmado un acuerdo de cooperación estratégica que va a favorecer el desarrollo del ámbito rural y a fortalecer a la gestión del Banco del Pichincha. ¿En dónde? En el campo. ¿En qué sector? En la agroalimentación. Entonces, Banco del Pichincha, señores oyentes, la principal institución financiera de nuestro país, acaba de llegar a un acuerdo con la Asociación
Rabobank de Holanda, a través de su filial Rabo, ¿cómo se pronuncia? Sí, Partnerships. Rabo Partnerships, sí. ¿Ya? Este convenio, que favorece la transferencia de conocimientos en materia de banca agrícola, permitirá aprovechar la amplia experiencia de la entidad europea en el desarrollo del sistema financiero de carácter inclusivos. ¿Cómo es esto? Muchas gracias, Gonzalo. Un poco de palabras medias complicadas, pero no difícil de poder entenderlas gracias a su generosidad explicativa. Tenga la bondad. Muchas gracias, Gonzalo. Si me permite, tal vez como introducción, Banco Pichincha tiene un propósito. Y ese propósito primero es contribuir a la realización de los sueños de nuestros clientes, pero sobre todas las cosas impactando en el progreso de la sociedad. Este es nuestro propósito. Entonces, el propósito general, digamos. Es un propósito general. Y tradicional del Banco del Pichincha. Entonces, en ese sentido, le voy a contar primero una experiencia previa. Hace 20 años incursionamos en el negocio y en la atención al segmento de microfinanzas. Algo que era un paradigma porque obviamente prestar en las zonas más pobres de la economía. Era un desafío por la capacidad técnica y el conocimiento tecnológico y la capacidad de riesgo, de entendimiento del riesgo del segmento. Y asimismo incursionamos con organismos internacionales, en su momento era Acción Internacional, y emprendimos este negocio. Hoy por hoy somos el banco líder en la atención de microfinanzas. Tenemos más de 300,000 personas, 300,000 microempresarios a los que nosotros atendemos crediticiamente hablando, con una cartera de más de $1,000 millones y con indicadores extraordinarios, no solamente desde el punto de vista del manejo del riesgo, de la rentabilidad del negocio, sino sobre todo el impacto social que estamos generando en ese segmento. Entonces, dentro de esa línea, decíamos y pensábamos cuál puede ser el proceso evolutivo de ese negocio. Y sobre todo entendiendo el Ecuador, no solamente antes, sino en los actuales momentos. Creemos que el sector y la parte evolutiva de las microfinanzas es atender al sector agropecuario. En el sector agrícola, el Ecuador es un país agrícola. Empecemos por ahí. Es un país que una buena porción de las exportaciones se sustentan en los productos agrícolas. Sin embargo, seguimos con modelos absolutamente tradicionales y nos estamos olvidando de los pequeños y pequeños productores. Entonces, ¿qué es lo que fuimos a investigar? Y encontramos justamente una coincidencia de conceptos con esta institución financiera que es Rabobank, un banco de $600 billones en activos en Europa. Nada más ni nada menos. Pero con 100 billones colocados en el sector agropecuario. Interesante porque este es un banco primero AAA. Hay 7 bancos en el mundo con calificación AAA y no están Primera vez que escucho yo. Y este es uno de ellos. Y obviamente es un banco que tiene un enfoque con propósito. Y justamente han desarrollado un modelo de negocio crediticio, de asistencia técnica en el sector agropecuario. Entonces, ¿qué es lo que veíamos nosotros? Que Rabobank, que es una institución de primer nivel, tiene un propósito también de expandir y compartir su conocimiento a lo largo del planeta, con otras instituciones financieras. Entonces llega a un acuerdo con nosotros porque en esa coincidencia nos van a ofrecer un apoyo de asistencia técnica por alrededor de 3 años, ¿verdad? Este es en el inicio, digamos, de la relación. Y eso lo que nos van a dar es cómo montar todo el modelo de banca agrícola en el Banco Pichincha, un modelo de sostenibilidad y obviamente que esto sea de largo alcance, que no sea algo muy puntual. Aprender a gestionar el riesgo y el crédito, Gonzalo, que creo que es lo más importante. Aquí todo el mundo cree que dar crédito en un sector vulnerable en la economía es de alto riesgo. No es así. Lo que hay es que hacer también educación financiera. Hay que hacer un análisis de la data. Y incorporación tecnológica también. Incorporación tecnológica es lo más importante de todo este modelo. Porque, por ejemplo, estamos implementando sistemas satelitales para poder identificar las zonas, digamos, del Ecuador de potencial y vulnerabilidad en el ámbito agrícola. Y con este tipo de tecnologías más la digitalización, vamos a lograr llegar de una mejor forma al segmento.
Entonces, voy a poner un ejemplo. Holanda es el segundo productor agrícola del mundo, siendo un país más pequeño que Ecuador. El primero es Estados Unidos, el segundo es Holanda. ¿Cómo lo hacen? Con tecnología. Han hecho un modelo supremamente interesante porque es el modelo... queda bien aquello. Es modelo de invernaderos. Ya. Es un modelo donde ya los embrios son verticales, ¿no es cierto? No necesariamente están apalancados en el uso de la tierra. Y para eso está la tecnología. Entonces, lo que nosotros queremos traer con Rabobank es justamente ese conocimiento, esa experiencia, esa tecnología y poder entregar esa asistencia técnica directamente a nuestros clientes, los pequeños productores del Ecuador. Y estos pequeños productores del Ecuador... ¿De quién estamos hablando en ese universo? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hay empresas, por ejemplo, que tienen un modelo de distribución de azúcar, por poner un ejemplo. Y obviamente hay todo un proceso, digamos, claro, de procesamiento del azúcar. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los productores? Pueden ser ellos mismos, las grandes empresas, pero también pueden ser los pequeños productores, cañicultores que existen en el país. Entonces, ¿cómo les integramos a estos pequeños agricultores, ¿no es cierto? Cañicultores que se complementan con la tecnología y el conocimiento. Complementan con la tecnología y el crédito, ¿no es cierto? Es conocimiento, tecnología, asistencia técnica, pero también crédito, entendiendo que los créditos ya no pueden ser de ciclos cortos, o sea, entendemos que el proceso de sembrío y de cosecha requieren de políticas de crédito distintas, ¿no? Tablas de amortización flexibles. Por lo menos de un quinquenio, me imagino. Claro. Y años de gracia, ¿no? Y hay que ayudarles cuando, por ejemplo, el clima no les ayuda, ¿no es cierto? Cuando el clima les afecta, no es que tenemos que ir a cobrar, sino más bien ayudarles con otras facilidades crediticias, pero sobre todo con tecnología. ¿Qué es lo que va a suceder con eso? Es que vamos a lograr integrar a las grandes empresas, que son normalmente los distribuidores y los comercializadores que exportan estos productos al exterior, con las pequeñas y microempresas en el Ecuador, que son los pequeños productores. Entonces ahí viene la gran oportunidad, lo que se llama la integración de las cadenas de valor. ¿Cómo logramos integrar a las grandes compañías con los pequeños productores? ¿A quiénes se llaman cadenas de valor? La cadena de valor sería cómo unimos a estos pequeños productores, ¿no? En el Ecuador con las grandes empresas que son las que se encargan de distribuir o exportar los productos de los pequeños productores. Entonces, ¿cómo les integramos? La forma de integrarlos es con tecnología, con crédito, de tal manera que estas grandes empresas que han desarrollado sus habilidades... Perdone, con mercados también. Con mercados, porque las grandes empresas lo que justamente han desarrollado es la habilidad de la exportación, de vender el producto ecuatoriano en el exterior, camarón, banano, café, etcétera. Hay una cantidad de productos del Ecuador, es rico en productos agrícolas. Entonces la pregunta es, ¿cómo logramos asistirle a esta cadena de valor entre pequeños, medianos y grandes empresas a través de una sola plataforma donde entra la tecnología, el crédito y la asistencia técnica? Ese va a ser el rol de Banco Pichincha. Nosotros, nuestro sueño en esta etapa es no ser espectadores de la crisis, sino actores de cómo podríamos nosotros actuar frente a una situación compleja como la que vive el Ecuador, apoyando crediticiamente, generando asistencia técnica y cambiando este rol. Gonzalo, hace 20 años las microfinanzas no existían en el Ecuador. Hoy día somos el banco líder. ¿Y por qué? Porque teníamos este sueño de cambiar la vida de muchos ecuatorianos, que hoy día a través del crédito tienen un sustento de cómo vivir, de un sustento de una actividad productiva. Y esa actividad productiva es la que ha logrado sacar de la pobreza a muchos ecuatorianos. Entonces, en este lado, en el ámbito agrícola, creemos que está la siguiente fase, la siguiente oportunidad en la que nosotros estamos absolutamente comprometidos y para hacerlo bien nos hemos aliado con el mejor banco del mundo para este proceso. Para este proceso. ¿Y qué trae de nuevo, de novedoso, tecnológicamente? ¿Cómo piensan implementar una acción de una franquicia Rabobank en territorio ecuatoriano complejo, decaído en esas materias, sin todavía funcionalidad ni ningún tipo de experiencia? Han sido posiciones más bien de aislamiento las que han gestado y logros eminentemente empresariales, virtuosos por la tenacidad seguramente de los dueños
de algunas experiencias que han logrado involucrarse en el desarrollo agropecuario de nuestro país, que es lo que hemos visto siempre. Ahora la cadena es gigantesca, es una como franquicia de unos estamentos productivos ya en Europa que han consumado años y años de experiencia, y las experiencias traen ciencia, traen virtualidades comprobadas, manejos productivos importantes. ¿Y qué otros bienes para una economía agropecuaria tan abandonada como la ecuatoriana y de buena parte de América Latina? Entonces, esa parte me gustaría nos ilustre Ignacio. Claro que sí. A ver, como decíamos hace un momento, tal vez parte de la tecnología que debemos implementar es la tecnología satelital, de tal manera que podamos encontrar realmente tanto los potenciales, la vulnerabilidad que el clima favorece o puede en un momento dado amenazar en el sector agrícola. Pero ya visto desde el banco, por ejemplo, es de esa capacidad primero analítica. La capacidad analítica es este manejo de la data y de la información que no la sabemos administrar generalmente en el Ecuador. Y yo creo que esta es la parte importante de encontrar dónde están los segmentos de los clientes por tipo de actividad, que en ciertas zonas geográficas que se encuentra tienen la oportunidad de desarrollar una actividad. Y obviamente yo creo que el agrícola lo que más quiere es mantenerse en el campo. Y a veces vienen a la ciudad porque no logran desarrollar tal vez un producto o un proceso de sembrío, digamos, y de cultivo y después de cosecha, porque tal vez no tienen las herramientas. Y las herramientas tienen que ser primero con una institución como la nuestra que les puede acompañar en este proceso dándoles asistencia técnica de cómo hacer esa actividad de una manera absolutamente productiva, por ejemplo. Entonces la tecnología va a venir primero por un tema de una analítica muy avanzada y de ayudar a entender en estos segmentos cómo hacer las cosas de una mejor manera. Apalancado con tecnología satelital que nos va a ayudar también a comprender mejor este entorno. Pero después la otra cosa que viene desde el ámbito, digamos, técnico, tecnológico, es cómo integramos a estos pequeños productores con las grandes empresas en un proceso que sea simple y muy sencillo, donde a través de una propia plataforma tecnológica los pequeños productores entren, digamos, en conexión con el banco y las grandes empresas, a adquirir crédito, a tener la asistencia técnica, a integrarlos en todo el proceso de la comercialización. Y ahí viene toda la tecnología y la plataforma que queremos implementar para unir en las cadenas de valor entre las grandes y pequeñas empresas. Es decir, el modelo es bastante... ¿Cuál sería una plataforma convencional para el tipo de agricultor que el banco va a asesorar? A veces subestimamos mucho al sector, ¿no? El 65-70% de nuestros clientes en microfinanzas, por ejemplo, tienen un celular. Correcto. Y tienen un celular inteligente el 60% de esos clientes, 70% de esos clientes. Eso quiere decir eso que está medido, ¿no? la tecnología... Esa es realidad ecuatoriana. Eso es una realidad ecuatoriana. Entonces eso inclusive existen 1.6 celulares por persona. Entonces esto es que tenemos que apalancarnos justamente ya en la tecnología existente. Que es, por ejemplo, un celular. En ese celular lo que debemos es integrar los sistemas y los programas que nos permiten unir en la cadena de valor a todos los clientes. No podemos complicarles tratando de implementar una tecnología compleja si ya tienen el uso del celular. Entonces lo que debemos es apalancarnos sobre la misma tecnología, Gonzalo. Le voy a poner un ejemplo de otro. Nosotros hemos implementado en microfinanzas a través de nuestros ejecutivos que van directamente al campo a dar crédito, a través del celular, un sistema a través del cual uno captura toda la información de los clientes. Y en tiempo real nosotros enviamos esa información al banco y podemos aprobar en ese minuto un crédito a un cliente. Y es impresionante cómo nos hemos podido integrar también con los clientes de la misma forma, porque los clientes también pueden adquirir créditos a través de la misma tecnología. Pensemos ya en el ámbito rural, tenemos que irnos a las zonas más lejanas. Claro. Tal vez las zonas donde están tal vez inclusive más abandonada la población. Tenemos que lograr llegar
y tenemos que hacer acuerdos tripartitos también con las operadoras de telefonía para poder tener la señal adecuada, pero sin duda el celular. ¿Pero qué pone el Banco del Pichinchi? ¿Qué pone el Rabobank? Bueno, Rabobank nos va a dar todo el modelo de asistencia técnica y vamos a montar todo el, digamos, a desarrollar todo el modelo de banco. Baja de la nube todo. Claro, o sea, nosotros vamos a implementar tecnología que tiene que estar sobre la nube. Y desde esa perspectiva, al pequeño agricultor, para que se adquiera crédito, va a poder entrar directamente a una plataforma, ¿verdad? Y adquirir ese crédito, tener ese crédito de forma directa, de una manera simple, ya una vez calificado por todo nuestro modelo, digamos, de banca agrícola. Y obviamente... ¿Y cómo le obligan a insertarse tecnológicamente al agricultor? Ahí viene la otra parte. Ajeno de todo la novedad, pues no, para él va a ser siempre una novedad la tecnología. ¿Cómo lo van a enseñar a manejar esa tecnología? A ver, este proyecto tiene dos ámbitos de acción. Uno, en darnos todo, o sea, enseñarnos a nosotros a desarrollar el modelo de banca agrícola, ¿ya? Y el otro ámbito es un modelo de educación financiera. Es decir, nosotros vamos a ir directamente al campo, hacer un proceso de educación financiera directamente a los pequeños productores, de cómo a través de esta tecnología y a través de los nuevos productos financieros pueden entrar en un proceso de desarrollo de su propia actividad agrícola. Entonces vamos a tener asistencia técnica para hacer educación financiera, lo que llamamos productos financieros y productos no financieros. Aunque uno no crea, en este ámbito de acción el producto no financiero es lo más importante. ¿Por qué? Porque lo que primero debemos hacer es cambiar la estructura, digamos, paradigmática, la cultura, hacer muchísimo de educación financiera, de que entiendan la oportunidad, que se entienda la oportunidad que existe a través de la evolución tecnológica. Es que el salto es tremendamente grande, ¿no? Pero fíjese cómo países... ¿Y va a resultar fácil? Holanda ya opera en 38 países a nivel internacional. Rabobank ya opera a nivel internacional. Esta es una experiencia ya probada. Y obviamente en una experiencia probada lo que queremos es simplemente replicar las buenas prácticas. Si podemos hacer innovación dentro de Ecuador para crear nuestro propio modelo, en buena hora. Pero ya haciendo lo que se hace en otros lados, es bastante. En los campos andinos, ¿qué otros Brasil, países van a ser beneficiarios de estas tecnologías? Brasil, por ejemplo, es un ejemplo de lo que ya se está haciendo. Y obviamente cuando uno ve una institución como Rabobank, lo que Rabobank le trae son las mejores experiencias. Y eso es lo que vamos a hacer, traer las mejores experiencias de proyectos que ya funcionan y operan bastante bien. Ahora, Gonzalo, ¿por qué no vernos igual que Holanda? ¿Por qué no vernos igual de lo que ha pasado en Holanda? Un país más pequeño que el Ecuador, segundo productor agrícola del mundo. ¿Por qué no? ¿Por qué no traer ese conocimiento, esa tecnología, esa forma de hacer las cosas? ¿Por qué no desafiarnos en ese sentido? Cuando hablábamos hace 20 años de las microfinanzas... ¿En qué tiempo se posicionó en esa sabiduría agropecuaria Holanda? Es que Holanda, a partir de la Segunda Guerra Mundial, comienza a vivir un problema de hambruna. Entonces la necesidad les lleva justamente a encontrar formas distintas de producción agrícola. Y ahí es donde nace el modelo de invernadero, o el modelo también de sembrío vertical. Entonces, lógicamente, ¿será que tenemos que pasar por una crisis? Y esa es la escuela que vamos a introducir aquí. Sí, exactamente. Yo creo que no necesitamos pasar por ese extremo. Creo que el Ecuador tiene, sobre todo, la fortaleza agrícola, tiene la riqueza agrícola. Lo que tenemos es que saberla explotar, sin necesariamente hablar del término explotar de dañar, sino conservar y hacer esto un modelo sustentable en el tiempo. Porque no, pero adicionalmente a esto, la idea es no afectar el medio ambiente, sino traer tecnología que nos permita justamente con el conocimiento técnico hacerlo bien y que sea sustentable. ¿Y nuestro mosaico climático se permite ese lujo de poder tener una tecnología para un clima templado, para una zona agropecuaria bastante fría, montañosa? Le pongo estos... Es que es increíble porque el Ecuador tiene en muchísimos productos la mejor calidad del mundo. En ciertos productos, la flor ecuatoriana, por ejemplo, es la mejor flor del mundo. ¿Por qué? El banano, por la ubicación geográfica, el hecho de tener justamente el sol perpendicular como cae en el Ecuador.
le genera ya un efecto que es competitivamente mejor que cualquier otro país. Es una ventaja. Es una ventaja. Y no la estamos aprovechando, Gonzalo. Entonces el banco... Por falta de conocimiento tecnológico. Exactamente. Y por eso es que el banco creo que puede jugar un rol protagónico y bastante importante. Y ojalá otros bancos también se sumen. Porque de esto obviamente sí, queremos liderar nosotros de esta etapa. Pero ojalá se sumen mucho más, porque eso es lo que va a hacer que el Ecuador cambie. Y permítame que le vuelva a poner el ejemplo hace 20 años cuando no se olvide hablamos de los de renglónes de productividad que genera la escuela de Rabobank. Bueno, ahora topamos de ese tema, pero hace 20 años hablábamos de esto en el mundo de las microfinanzas. Y no nos creían, o no se creía Parecía que esto... un sueño. Porque decía, pero es que es de mayor riesgo, es un sector demasiado vulnerable, no existe el conocimiento técnico. Hoy día, 20 años después, que ya no tenemos el acompañamiento de una institución internacional que en su momento se llamaba Acción Internacional, así como hablar de Rabobank, ¿no es cierto? Hoy ya estamos solos, operando en un negocio en el que somos líderes. Y tenemos una cartera de clientes importante, y tenemos el liderazgo. Y tenemos indicadores sociales que han generado gran impacto. Entonces, ¿cuál puede ser el proceso evolutivo? Nuevamente, el tema agrícola. Y justamente Rabobank, en la asistencia técnica, se habla de la productividad en el sector agrícola. Es increíble cómo cuando uno va a ver el sector camaronero, Gonzalo, en el Ecuador, cómo ha evolucionado a través de la tecnología en la genética para incrementar la productividad, la forma en cómo les alimentamos a los camarones, la forma en cómo se produce el camarón. Y todo esto es tecnología. Entonces la pregunta, ¿será que el banco también puede apoyar con asistencia técnica en otros sectores del mundo, del sector agrícola pesquero? Estamos seguros que sí. Y ese ha sido el rol de Rabobank en Holanda, en los Países Bajos, como también en otros países de América Latina, dando todo su modelo de apoyo, de asistencia técnica y de líneas de crédito. Porque la otra cosa que viene acompañado de esta alianza es que cuando ya tengamos el desarrollo en el primer año de nuestro modelo, tendremos la canalización de líneas de crédito del exterior para el sector agrícola, que eso requiere de otras características de financiamiento. No podemos prestar a un año, a 2 años. Otra etapa. Pero viene casi en paralelo. O sea, ese es el otro gran beneficio que vamos a tener, es la canalización de líneas de crédito del exterior, que van dirigidas al sector agropecuario. Y eso lo vamos a canalizar a través de Banco Pichincha. En forma simultánea. De forma simultánea, es que vienen los dos procesos. Toda la asistencia técnica. Sí, en paralelo. Y eso es un beneficio para el Ecuador. Desde luego. De tal forma que tendremos recursos. Qué sé yo, un quinquenio mínimo. Y tendremos recursos del exterior a largo plazo, porque aquí lo importante también es determinar que el riesgo que se puede como un paradigma determinar que es de mayor riesgo, no es necesariamente de mayor riesgo si uno lo sabe canalizar. Por eso el plazo va a ser importante. Entender los ciclos de sembrío y de cosecha. Eso requiere años Ignacio, un ciclo de ¿en qué le beneficia crédito al país y más que todo al Banco del Pichincha ser la institución, primero, institución financiera más grande del Ecuador, con activos de 10.600 millones a diciembre del 2018, que representa el 26% del sistema bancario, que cuenta con 113 años de trayectoria y se ha consolidado como una importante entidad financiera ecuatoriana con presencia internacional en 6 países. Y aquí viene una descripción de la experiencia regional que tiene el Banco del Pichincha. Pero, ¿qué es lo que va a través de los celulares de nuestros agricultores? ¿Qué es lo que va a transferir en conocimientos y en estadísticas y en tecnología digital que le sirvan a un campesino totalmente desorientado y que ha aprendido solamente a comunicarse utilizando no a instruirse para el trabajo y para ser exitoso
en la incorporación de otro tipo de tecnologías. Y estas tecnologías adherentes al celular, ¿cómo se financian o cómo el Banco del Pichincha les dará permisibles? Porque van a tener necesidad de implementar una tecnología también en el área de sembríos, en el área de comercializaciones y todo lo demás. Esto explíquenos porque nos deja pensando. Bueno, esto es parte del... Porque es un milagro, pues, un milagro de la humanidad, haber incorporado estos canales de sustentación del campo que estaba abandonado a su suerte. Claro, específicamente describirle cómo va a ser la tecnología en este preciso momento es más complejo. Sin embargo, es exactamente a donde estamos yendo. Rabobank tiene todo un proyecto, digamos, donde primero a nosotros nos va a transferir todo el conocimiento de cómo realmente hacer este proceso. Y obviamente... A la entidad financiera. Primero a la entidad financiera. Ya. Nosotros hemos formado ya una estructura interna dentro del banco de banca agrícola, ¿verdad? Con personas a tiempo completo dedicadas a este rol. Y obviamente cuando hablamos de tecnología hay una infinidad de temas alrededor de la tecnología, ¿no? Porque tal vez cuando yo le hablo del celular, Gonzalo, tal vez es, digamos, del equipo donde a través de ese equipo vamos a podernos conectar, digamos, con los clientes. Y donde tal vez un cliente en una zona de un sembrío de cebollas, por poner un ejemplo, en Cayambe, ¿no? Va a poder realmente acceder a través de esta tecnología al crédito. Pero no solamente se trata del crédito, sino nosotros vamos a generar brigadas de educación y de asistencia técnica a los sectores agrícolas del Ecuador. Entonces, esto parte primero por trabajar en un modelo de educación y de transferir conocimiento, Gonzalo. Esta es la parte crucial de este proyecto. Es decir, ese conocimiento que se ha adquirido en países europeos y en otros países latinoamericanos con éxito, lo que queremos es traerlo al Ecuador. Y lo vamos a hacer con personas y con ejecutivos de altísimo nivel, ¿verdad? De Rabobank, que nos van a ayudar justamente a entrenar, a generar un proceso de educación. Entonces, primero, entrenarnos, tanto el banco como nuestros clientes. Y por eso yo repetía que esto cuando lo hicimos en microfinanzas hace 20 años fue igualito. O sea, ¿cómo ayudarle a un microempresario a obtener un crédito para desarrollar una actividad productiva? O sea, hoy día nosotros ya prestamos en el sector rural. Nosotros ya tenemos créditos en microfinanzas en el sector rural, pero no hemos logrado diferenciar la manera en cómo le prestamos a un sector del resto de clientes. Y ese sector que tiene otras vulnerabilidades también requiere de tecnología, pero también requiere de un proceso de asistencia técnica. ¿Cómo mejorar la productividad para agrícola? Mejorar niveles de productividad. Requiere justamente de que le garanticen el retorno de los capitales que preste el Banco del Pichincha a los señores agricultores. Exactamente. Y ese creo que es el primer desafío, es la transferencia de conocimiento. Eso es lo que vamos a recibir en una primera etapa. ¿Cómo se va a hacer esa transferencia? Bueno, ahí viene el acuerdo y hay un equipo de Rabobank que va a estar a tiempo completo asignado al Ecuador, lo cual obviamente nosotros no estamos solamente esperando que ese conocimiento sea transferido al banco. Queremos tener reuniones con autoridades, queremos tener reuniones con los sectores seccionales, parroquiales, seccionales, activistas, gubernamentales, y también acordémonos que en el mundo de las asociaciones agrícolas, de pequeños productores, también es donde tenemos que llegar. Y ahí es donde tenemos que hacer un proceso acompañado con el equipo técnico de Rabobank. Entonces, este es un proyecto de largo alcance, en la primera etapa de transferencia de conocimiento. En paralelo, habiendo entendido lo que se ha hecho en otros países tecnológicamente, la tecnología satelital, las plataformas, los celulares, etcétera, ¿cómo vamos a traer esa tecnología? Estamos absolutamente comprometidos con los presupuestos adecuados para invertir en ello. Y después y en paralelo viene el manejo de líneas de crédito. No sé si se me logro explicar. Entonces hay un proceso de traslado, digamos, de conocimiento, en paralelo de implementación tecnológica y la canalización de líneas de crédito para poder desarrollar el sector agropecuario. Ya. ¿Cuáles van primero? Sin duda el de transferencia de conocimiento. Háganos un cronograma este proyecto ya arrancó. De enseñanza, aprendizaje. Este proyecto ya arrancó. Sí. Y viene, ya estaremos la próxima semana, justamente viene un equipo de Rabobank que va a estar asignado a tiempo completo.
de primer nivel, en donde vamos a comenzar a tener un entrenamiento al equipo de Banco Pichincha, un entrenamiento técnico de productos, de tecnología, de conocimiento crediticio, Gonzalo. El otro día me decían en otra entrevista, pero si este es un sector de mayor riesgo. No es de mayor riesgo. Es que no sabemos prestarles. Es distinto. Es decir, cuando uno canaliza adecuadamente el crédito, entendiendo la realidad del segmento, entendiendo cuáles son los ciclos y en qué momento pueden empezar a pagar, es distinto. El retorno está asegurado. El retorno claro, está asegurado. Lo que aquí va a pasar es que tal vez hay que ir entendiendo cómo afecta el clima, por ejemplo. Ese es un tema que hay que irlo entendiendo. ¿Cómo puede afectar en un momento dado, en un proceso de sembrío, el clima? Este es un país vulnerable, ¿no? Hemos tenido las cenizas que nos han caído de los volcanes, por ejemplo, afectan las zonas agrícolas. Claro. Entonces hay que comenzar a entender ese tipo de vulnerabilidades que el clima, por ejemplo, le puede afectar. Pero si el clima le favorece, ok, entonces ya no podemos pensar en créditos de 2 años. Hay que pensar en créditos de más largo plazo. Hay que generar cuotas, años de gracia. Hay que tal vez diseñar que las cuotas de pagos al principio sean más bajas y hacia el final más altas. O hay que tratar de entender que en la mitad del ciclo hay que volverla a prestar porque hay que mejorar un tema en el sembrío. Es decir, el modelo de riesgo es el que también debemos entender y cambiarlo. Y eso no necesariamente es tecnología, es conocimiento. La gente que nos escucha dirá, pero Holanda está en el primer mundo. Nosotros estamos en el tercer mundo, en el cuarto mundo, en la zona o en el área rural. El conocimiento, la apreciación, la afinidad con el conocimiento pleno de los agricultores ecuatorianos está recién tratando de entusiasmarles en el conocimiento, No creo que vaya a tener desde el principio un éxito la metodología que a Rabobank le produjo en el primer mundo otro tipo de resultados. No sé si me explico. Sí, pero es paradigma. Yo creo que es un paradigma. Y es un paradigma porque, bueno, en el caso de Holanda le ha tocado muchísimos años del aprendizaje en base tal vez al sufrimiento, al dolor después de la guerra. Y tal vez la condición climática del Ecuador es súper favorable por donde estamos ubicados. Bien. Entonces lo único que tenemos que hacer es transferir el conocimiento. ¿En qué nos parecemos el tipo de cultivos y de climas? Para más o menos permítame una cosita de Holanda. Por ejemplo, Holanda tiene condiciones, inclusive un cuarto del país está por debajo del nivel del mar. Un cuarto. Claro, está por debajo del nivel del mar. Y han tenido que poner la tecnología, más bien dicho, la infraestructura para no permitir que se inunde el país. Entonces, han tenido condiciones para ampliar mucho la más, frontera agrícola también. Claro, han tenido condiciones mucho más complejas. El país del Ecuador es un país totalmente rico. No tiene esa complejidad. Entonces, lo único que hay que hacer, y no quiero simplificar este tema, Gonzalo, pero principalmente es transferir el conocimiento y la experiencia. De ello es lo que más se va a beneficiar el Ecuador. Porque a través de esa transferencia de conocimiento, tal vez vamos a hacer cosas distintas que no las hemos hecho en el pasado. Y creo que el Banco Pichincha ahí puede jugar un rol protagónico. Porque siendo la institución que es, nosotros tenemos 3 millones de clientes, Gonzalo. Tenemos a todos los clientes más pequeños y vulnerables del Ecuador y tenemos a las grandes empresas. ¿Por qué no les unimos? Ahí está la tecnología, ahí está la asistencia técnica, ahí está, digamos, las plataformas de las que hablamos. Lo único que tenemos que hacer es unir, en el ejemplo que le ponía antes, pequeños cañicultores con las empresas grandes que hacen todo el procesamiento, digamos, de la caña de azúcar. Eso es todo lo que hay que hacer. Hay que hacer un trabajo técnico, sí, de asistencia técnica, de educación financiera, de conocimiento. Pero esa es la misión. Y estamos supremamente comprometidos. Esto va más allá de generar utilidades, esto va más allá de generar un dividendo, esto va más con un tema que está alineado al propósito de la institución, en donde hemos demostrado a lo largo de toda la vida del banco ese compromiso con la sociedad, ese compromiso con atender segmentos los más vulnerables del Ecuador. Ahí estamos. Y vamos a seguir estando. Esto es un proceso evolutivo. ¿No dirán están locos? No, yo creo que estoy seguro, Gonzalo, que esta iniciativa va a motivar a otros a unirse. Estoy absolutamente seguro de ello. Y no va a tardar el tiempo en el que vamos a poder hablar de ello. ¿Y en qué ustedes se garantizan
el éxito del programa? ¿En qué atributos humanos, climáticos, de qué otra índole podrían ser los esbozos de éxito que pueden arrancar de un programa de estas envergaduras sin tradición en el Ecuador? Lo que pasa es que, Gonzalo, no quisiera que se sienta que no quiero responder técnicamente esta pregunta. Pero yo le quiero hablar más bien desde otra perspectiva. Yo creo que las empresas que hoy día pueden ser líderes en su ámbito de acción son solamente aquellas empresas que trabajan con propósito. Y esto puede sonar como muy superficial, o más bien dicho, muy profundo. Pero el propósito, cuando una institución como Banco Pichincha trabaja con un propósito auténtico, que es apoyar al sector agrícola, nuestro propósito es apoyar a nuestros clientes ayudarles a cumplir sus sueños. La misión no es ganar una rentabilidad X, ¿no? O sea, tiene que ser sustentable, obviamente. Sí. Pero cuando si las empresas en el Ecuador y en el mundo, muchas empresas en el mundo son exitosas porque trabajan desde un propósito. El propósito nunca cambia, Gonzalo. La visión puede cambiar, la misión puede cambiar, pero el propósito es realmente el por qué y el para qué estoy aquí. Y el propósito del banco es apoyar el desarrollo del Ecuador. Es apoyarles a sectores como los microempresarios, ayudarles a cumplir sus sueños. O sea, pensemos cuál es la realidad del Ecuador en este preciso momento. No quiero entrar en ámbito político porque no me compete, pero tenemos un problema de desigualdad. Tenemos un problema donde hay inequidad. ¿Cuál es la única manera de ayudar a las personas más vulnerables de la economía a salir de la pobreza? Generando un desarrollo de una actividad, desarrollar una actividad productiva. Es decir, un trabajo o una actividad propia. ¿Qué significa eso? Crédito. El crédito en las microfinanzas está demostrado que es tal vez el más importante elemento que funciona para eliminar la pobreza en el mundo. Hay muchos libros y mucha información alrededor de esto. Banco Pichincha es el líder en microfinanzas en el Ecuador y va a ser líder en la banca agrícola en el Ecuador en los próximos años. Entonces, esto es trabajar con propósito. ¿Cómo lo hagamos? Estamos asociándonos con el mejor banco del mundo para hacerlo. Con transferencia tecnológica, asistencia técnica, con conocimiento del manejo de riesgos y Esto de la transferencia tecnológica, ojalá nos pueda explicar. ¿Cuáles son las etapas que se cumplen hasta llegar a una cristalización? Este es un proceso complejo y no solamente, tal vez a veces nos imaginamos que va a venir una tecnología puntual, pero primero vamos a incorporar tecnología satelital. Y cuando hablo de tecnología satelital es tratar de entender desde el ámbito satelital cómo están las zonas, digamos, geográficas del Ecuador, de potencial y de riesgo climático. De tal manera que podamos con eso aportar, digamos, a los sectores agrícolas. Y desde esa perspectiva, entendiendo que hay un potencial o hay un nivel de riesgo X, ¿por dónde vamos a canalizar el crédito? Entonces, primero parte por tener tecnología que es compartida, ¿no? No es que nosotros vamos a montar un satélite, sino vamos a incorporar esa tecnología satélite. Pero lo más importante acá es la tecnología crediticia. Cómo desde la analítica avanzada vamos a poder determinar dónde están los segmentos más potenciales y vulnerables de la economía en el ámbito agrícola y después de ello cómo les vamos a ofrecer un producto crediticio y cómo vamos a disponibilizar esto sin papeles. ¿Cómo vamos a disponibilizar un crédito? A través de, si el cliente tiene un celular, entra a un sistema a través del cual entra a calificar su crédito y nosotros le podemos atender de forma inmediata en la calificación de ese crédito. Esto acompañado de lo que le mencionaba de asistencia técnica, que lo hemos hablado a lo largo de toda esta conversación. Tal vez en otro momento podríamos solamente entrar, digamos, en un ámbito netamente tecnológico, justamente la transferencia del conocimiento y el desarrollo de todo este modelo, digamos, tecnológicamente hablando, es algo que arranca recién en esta semana con el equipo Rabobank. Pero, Ignacio, el radio oyente y el televidente que ha visto esta entrevista o está viendo dirá,
pero dejen anticipando cómo funciona todo esto y en qué plazos, con qué cronograma podríamos estar nosotros ya hablando de una implementación de de esta fase tan avanzada de tecnología para el campo. A ver, voy a poner un ejemplo de algo que nos gustaría desarrollar, hablando muy puntualmente, pero no estamos hablando de tecnología que viene de plataformas, de celulares, sino vamos a hablar, por ejemplo, de todo lo que viene con el modelo invernadero. El modelo invernadero o el modelo de sembrío vertical. El modelo invernadero, por ejemplo, usted en su casa, si tiene un jardín, puede tener un invernadero que pueda perfectamente sembrar algunos productos digamos, de consumo propio e inclusive para vender en mercados. ¿Por qué no podemos desarrollar un modelo invernadero o de sembrío vertical? Esa asistencia técnica de la que estoy hablando y la tecnología debemos ayudar a entender cómo implementar ese modelo en el ámbito agrícola. Entonces, ahí es donde viene justamente la otra parte nuestra, que no solamente es prestar dinero, sino viene la asistencia de técnica de cómo ayudarles a los pequeños agricultores del Ecuador, a ver cómo pueden mejorar su sembrío, su productividad, su eficiencia en el ciclo de sembrío y cosecha. Esa es la tecnología de la que también estamos hablando. Estamos hablando de la tecnología que, con el conocimiento de lo que ha pasado en países como Holanda, donde, por ejemplo, el modelo invernadero, que es algo de la Segunda Guerra Mundial, se ha venido tecnificando y se ha venido desarrollando a lo largo de los años y que ha permitido que justamente hoy día Holanda sea el segundo país de mayor exportación agrícola del mundo. ¿Cómo lo hicieron? A través de justamente ese conocimiento técnico de cómo mejorar la productividad y la eficiencia agrícola en su actividad productiva. Esa es la transferencia de conocimiento y tecnológica que queremos traer a través del programa con Rabobank. Qué interesante. Yo pienso que esto de a poco, con una metodología especial de plática, no va a ser tan difícil y complejo insertarnos en la aspiración de cuántos agricultores que hoy se quedan un poco picados de no conocer abundantemente por ausencia de un intermediario en la plática más competente. Y me acuso de que yo no estuve preparado para una cosa de esta envergadura, que no es complejo, que no es difícil, pero que se necesitan elementos importantes para poder sacar adelante el desarrollo de una explicación más pragmática, más práctica, en beneficio de la gente que este momento se quede entusiasmada de poder conocer algo más. En ese algo más, ¿qué nos falta explicarle al público? Tal vez Ignacio, lo que nos faltaría y podríamos ir en otra ocasión amplificando o ampliando más la información es cuál va a ser exactamente el modelo de asistencia técnica a los pequeños agricultores. Sí. Y ahí es donde entra justamente este ámbito tecnológico que usted quiere justamente que desarrollemos. Y ahí yo creo que es donde está la mayor oportunidad. O sea, esto que hablábamos de modelo invernadero o granjas verticales, por ejemplo, que, por ejemplo, en otros países los rascacielos prácticamente ya pueden ser inclusive en cada uno de sus balcones un invernadero pequeño de productos de producción. Entonces, no necesariamente eso es lo que va a venir al Ecuador, pero ese es el concepto de verticalidad o de tener estas granjas verticales. Entonces, podríamos profundizar un poco más sobre la tecnología que acompañará, por ejemplo, un proceso productivo. Pero son experiencias probadas seguramente en Europa, ¿no? Totalmente, absolutamente. Este ha sido el sustento principalmente, por ejemplo, en Holanda, ¿no? Como realmente un país tan pequeño hoy día es el segundo país más importante de exportación agrícola en el mundo, ¿no? O sea, y la concesión de créditos provendría de conformidad con qué escala de méritos que tengan los que adquieran
los usuarios del crédito posteriormente? O sea, aquí vamos a aplicar la misma metodología y seguramente entendiendo las particularidades del sector productivo, de productores pequeños, pero en microfinanzas se califica un crédito desde dos ámbitos de acción. Uno, capacidad de pago. Es decir, este es un sector que no tiene balances, no tiene estados de pérdidas y ganancias, no tiene información oficial. Ese es un análisis que uno tiene que hacerlo in situ. Uno envía a un ejecutivo, ¿verdad?, a hacer el análisis de la capacidad de pago de un microempresario, en este caso de un productor pequeño agrícola. Y la otra parte que es muy importante en la meritocracia es si tiene la voluntad de pago. Y en la voluntad de pago es donde hacemos un análisis mucho más exhaustivo de quién es la persona, en qué entorno se mueve, cómo es su ámbito familiar, cómo distribuye sus productos, por ejemplo, en la cadena de valor. Y ahí es donde determinamos, digamos, algunas características para poderle capacidad de pago y voluntad de pago. Ahora, ya entrando en el sector agrícola, tenemos que ir a identificar exactamente los sectores agropecuarios. Y ahí tendremos que entender, por ejemplo, apalancados desde las grandes empresas, cómo podemos incorporar pequeños productores. Y ahí es donde tenemos que lograr justamente el desarrollo. Ahí está la gran oportunidad. No quiero hablar de marcas en general, pero vamos a poner un Pronaca. Y Pronaca tendrá pequeños productores de maíz. Okay, ¿cómo integramos a estos pequeños productores de maíz para que le venda el producto directamente a Pronaca en su cadena de alimenticia para los pollos? ¿Cómo logramos? Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar en conjunto con las grandes empresas, ¿verdad?, con los pequeños productores y tratar de, con estos productos que nosotros y la asistencia técnica, cómo les incorporamos a más pequeños productores en esa cadena de valor. Ahí está el desafío. Y que no sea concentrado solamente en pocos productores o las mismas empresas que son las que producen su propia materia prima, sino que podamos incorporar a los pequeños productores de la economía del Ecuador, que es la gente más vulnerable en el Ecuador, a este ciclo, a esta cadena de valor. Ahí está el desafío. Y están totalmente interesados las grandes empresas en este modelo. Absolutamente interesados. Y en acudir a estos sectores. Por supuesto, porque además también hay una conciencia social y económica de las grandes empresas y de estas empresas de llegar realmente de una forma distinta a los pequeños productores. Pero claro, también las grandes empresas requieren del apoyo de una institución financiera con créditos a los pequeños productores y también la tecnología que nos permita incorporar a todos en la cadena de valor. Es como la complacencia que deben las autoridades del Banco del Pichincha, que deben tener de incorporarse a la realidad ecuatoriana desde estamentos que están en este momento abandonados a su suerte, con esfuerzos micros muy pequeñitos y que han logrado avanzar, o simplemente han quedado congelados digamos, en el camino al progreso, de incorporar tecnologías, de hacerle más a la productividad más manifiesta en cada uno de los sectores, y que están desesperados por crédito especialmente. Aquí, cada vez que entrevistamos a un empresario del campo, lo que se quejan es de la falta de asistencia crediticia. Necesitamos dinero, dicen. Pero ellos, viendo un cuajo del proyecto a media asta nomás, porque no han tenido la oportunidad de ingresar a otros ámbitos o a otros niveles de productividad. Entonces, aquí el Banco del Pichincha quiere contribuir y quiere hacer esta especie de conscripción, incorporando la nueva tecnología y las nuevas formas crediticias al territorio ecuatoriano. ¿Qué tiempo le llevará en ese plan inicial al banco tener ya un informe más o menos alentador de la cantidad de agricultores que han logrado calificar y han sido merecedores de apoyos financieros de la institución bancaria? Yo estoy seguro que esperemos que me vuelvan a invitar a esta entrevista de aquí en un año, año y medio, donde ya podamos generar cifras. Yo quiero tenerla en un mes máximo. Pero el proyecto es de 3 años.
Ya. Es un proyecto de 3 años de todo el apoyo, digamos, de traslado de conocimiento, de compartir conocimiento por parte de Rabobank. Pero nosotros queremos ya en 1 año tener resultados muy concretos, de haber ya desarrollado actividades crediticias y de haber ya calificado a pequeños productores. De ¿En haber qué tiempo generado... dice eso? Esperamos que ya en 1 año nosotros ya podamos tener indicadores claros de cómo ha ido evolucionando este modelo. La alianza con Rabobank es de 3 años, Ya. pero no quiere decir que en 3 años recién iniciamos, sino iremos, esto es como que al principio es como imaginémonos una bicicleta de 2 personas. Entonces al principio Rabobank va a estar adelante, ¿no es cierto? Ya. Pero más adelante nosotros vamos a estar adelante y Rabobank atrás en la misma silla de la bicicleta. Y más adelante la idea es que estemos solos. Entonces el proceso es arrancar en esta ruta, ¿verdad? Con la bicicleta, en el ejemplo de la bicicleta, ellos van a estar manejando adelante, pero inmediatamente la idea es que nosotros podamos ir solos, Gonzalo. Esto no es un tema de 3 años y de ahí iniciamos, no, esto tiene que arrancar ya. La primera etapa, sin duda, es de transferencia de conocimiento. Es una reflexión propia de ustedes, Sí, esto que me acaba de explicar. Y así fue microfinanzas. Microempresas que hicimos en el Banco Pichincha fue así, con una institución que se llama Acción Internacional, que apoya el desarrollo de microfinanzas en el mundo entero. ¿Qué problemas tuvieron allí? ¿Qué superaron? Conocimiento, romper el paradigma, Gonzalo, de que este es un segmento de alto riesgo. No es de alto riesgo, que es un segmento informal. Hay informalidad para presentar información de sus estados financieros, de su actividad económica, sí. Sin embargo, conocen de finanzas más que cualquiera. Porque al final del día no se necesita tener ni la maestría ni la carrera, pues, sino de entender bien cómo funciona el ciclo del sembrío, el ciclo del dinero. Y el microempresario es un individuo muy sabio. Además nosotros... ¿En qué radica el renglón de sabiduría de parte de el productor del campo? Es que el criollo. El microempresario, Gonzalo, es un individuo que sustenta su actividad solo y exclusivamente a través de su trabajo en su actividad productiva. No hay otra fórmula. Tienen esa capacidad, por ejemplo, de si cae ceniza, como pasó cuando cayó ceniza de Tungurahua, por ejemplo. Cayó ceniza, se les daña su sembrío. Es tan formal el microempresario que van y venden sus animalitos, ¿no? El chanchito, las gallinas, las venden para ir a pagar al banco su crédito y dicen, no, yo quiero que el día de mañana me vuelvan a prestar. Crédito y ¿sabe lo que hace esa persona? Se cambia de actividad, se va un tiempo a trabajar en el sector de la construcción, como albañil, etcétera, porque simplemente necesita sustentar su actividad, pero tiene la flexibilidad de cambiar de actividad de la noche al día, lo que nos cuesta a muchas otras personas. Es decir, el microempresario tiene una cantidad de méritos, aparte de que es una persona que sabe pagar, que sabe producir, tiene esa capacidad de cambiarse de actividad de la noche al día. Entonces, nosotros le apostamos a esa población del Ecuador, Gonzalo. Tenemos 300,000 clientes activos con una cartera de $1,000 millones, que si usted multiplica por un promedio de 4 personas por microempresario, estamos llegando a más de 1,200,000 personas. Ese es el ámbito a donde nosotros estamos llegando en la economía de las microfinanzas. ¿Por qué no poder hacer esto para otras 400, 500,000 familias en el mundo agrícola? Vamos a llegar a cerca de 1,600,000 personas o familias adicionales. O sea, ahí es donde vamos a hacer realmente una banca con propósito. Ese es el rol del banco. Ese debe ser el rol de la banca. Y ahí es poner al servicio de la comunidad, de estos clientes, nuestros productos financieros. Crédito, asistencia técnica, sistemas de pagos, etcétera. De tal manera que también ellos tengan la oportunidad, a través de su actividad productiva, de sustentar su vida en el tiempo. Y nosotros tenemos mediciones sociales, Gonzalo. O sea, nosotros no medimos este negocio por la rentabilidad, sino, por ejemplo, llegamos a una familia vulnerable. Una familia que, por ejemplo, en un inicio no tiene... Perdón, ¿quién es una familia vulnerable en el Por campo? ejemplo, en el sector más vulnerable de la pobreza. Ya. Le voy a poner un ejemplo de microfinanzas. Nosotros le prestamos un dinero a una persona que no tiene los recursos, pero tiene la idea de una actividad productiva. Y normalmente viven en una casa,
en un cuarto, tal Así vez es. toda la familia, ahí Así mismo es. cocinan, etc. Ahí mismo, conozco eso. ¿Y qué pasa? Después del crédito, dependiendo de la actividad, sea esto para una actividad agrícola o sea esto para una actividad comercial, una tiendita, etcétera, hacemos la medición 4 años después y vemos que esa persona primero ya en su construcción pudo desarrollar un ambiente distinto familiarmente hablando. O sea, varios cuartos donde ya los hijos duermen en un cuarto, la pareja, digamos, viven en otra zona de la casa, ya existe un centro, digamos, para la familia, para la parte del alimento, donde está, donde pueden comer, donde ya vemos que los hijos estudian en el colegio, ¿verdad? Donde la persona, el microempresario ya tiene 1 o 2 actividades económicas, o sea, viven del agro y también tienen sus animalitos donde pueden vivir también de la parte animal. O ya tienen una tiendita donde comercializan productos. Entonces, a lo largo de los años, después del crédito, lo que hacemos es medimos el impacto social. Y el impacto social se mide si ha incrementado su calidad de vida, se ha mejorado la calidad de la vida de la persona. Y para eso tenemos indicadores sociales con organismos internacionales que nos ayudan justamente a hacer esas mediciones de impacto social. Esa es la manera de cómo uno puede medir realmente el desempeño de estar en el mundo de las microfinanzas. Asimismo, vamos a tener la forma de medir el impacto que generaremos a través de la canalización de asistencia técnica y crédito en el sector agropecuario. ¿Cuándo nos vemos, Ignacio? Cuando usted me invite, yo estaré aquí muy gustoso. Muchas gracias. Gonzalo, ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas Fantástico. Gracias. Inicio de espacio promocional.